Bien, vamos a empezar con el tema de interpolación. ¿Sale? Y regresión, que van los dos temas de la mano. Son similares, pero no son lo mismo. Regresión o ajuste. Solo regresión o ajuste. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Supongamos que tenemos una serie de observaciones de un fenómeno. Tenemos, por ejemplo, una observación por acá, otro puntito por acá, otro puntito por acá, otro por acá, otro por acá, y estamos tomando medidas de algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este es un X, no, X no. Supongamos que este es un T1 y este es una observación F1 y este es una T2 en una observación F2 y este es un T3 en un F3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente hasta tener en un TN una observación FN. Es decir, son puntos, ¿vale? Ya bien trazados y bien dibujados en un plano cartesiano, donde pues, el eje horizontal es T, donde el eje vertical es F. ¿Vale? Y nosotros estamos interesados o tenemos este fenómeno y nosotros tenemos solamente observaciones parciales, ¿de acuerdo? ¿Vale? En algunos momentos de ocurrencia. A nosotros nos interesa de no modelar el fenómeno porque no tenemos quizás idea completa de cómo modelarlo, pero sí nos interesa conocer valores intermedios de aproximación, ¿de acuerdo? Es decir, poder estimar o calcular los valores intermedios entre, por ejemplo, T1 y T2, entre T2 y T3, porque requerimos esos valores para el fenómeno que estamos analizando. Entonces, nuestro interés radica en trazar una línea continua, ¿sale? Que pase por todos los puntos de manera suave, que esté forzada a pasar, ¿de acuerdo? Ay, ese último sí me quedó raro. Es que me quedó raro de sacar. Ok, es que no veo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí la pasé. Eso. ¿Vale? Esta curva que estamos obteniendo está siendo forzada a pasar por todos los puntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuando nosotros obtengamos una curva de este estilo, ¿vale? Estaremos haciendo una curva de interpolación. Esta curva de interpolación va a ser generalmente un polinomio, ¿de acuerdo? O vamos a hacer interpolación por polinomios, ¿vale? Un polinomio, sabemos que es una expresión de la forma, en este caso sería con respecto de t, sería de la forma A0 t a la n más A1 t a la n menos 1 más A2 t a la n menos 2 más a n menos 1 menos 1 a la t más a n. ¿De acuerdo? En este caso lo que tenemos es una serie de, de coeficientes a's, ¿de acuerdo? Que se obtienen de alguna forma, de tal manera que este polinomio, ¿sale? Al ser evaluado en un t arbitrario, ¿vale? Al ser evaluados en un t arbitrario, un ti, el resultado de esto es fi. Es decir, son forzados a pasar por todos estos puntos. ¿De acuerdo? Por otra parte, lo que tenemos es que nos dan los valores intermedios, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos que ver es cómo calcular estos coeficientes o cómo estructurar estos polinomios que están siendo forzados a pasar. Entonces, lo que estamos haciendo es una interpolación polinomial.
porque el ajuste o la curva de interpolación que estamos obteniendo es un polinomio, ¿de acuerdo? ¿De qué grado va a ser el polinomio? Depende del número de puntos que utilicemos. Si tenemos k puntos, ¿vale? Si tenemos k puntos, el grado de p será k menos 1. Y esto es lo que hace complicado el desarrollo del polinomio. Porque si tenemos 3 puntos, el polinomio va a ser de grado 2, una parábola. Si tenemos 4 puntos, pues será uno de grado 3, pero si tenemos 10 puntos, será uno de grado 9, y si tenemos 100 puntos, sería uno de grado 99. Ahí es cuando ya se vuelve complicado la interpolación. Entonces, entre más puntos tengamos, en algunos casos conviene cambiar de enfoque. Si tenemos pocas observaciones, una interpolación será útil, ¿de acuerdo? Porque obligamos al polinomio a pasar. El problema es que si tenemos muchos puntos, los polinomios tienden a oscilar, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros andamos buscando es una curva suave. Lo que les comento es que, por ejemplo, si tenemos muchos puntos, ¿sale? Los polinomios tienden a hacer esto. No tanto en las partes centrales, generalmente oscilan en las partes casi al final de los puntos. Entonces ahí generalmente no es tan útil cuando tenemos demasiados puntos. Generalmente se ocupan cuando tenemos pocas observaciones o pocos puntos. Entonces ahí vale mucho la pena la interpolación. ¿De acuerdo? Eh, Profe, mándeme. ¿usted cuántas observaciones diría que es todavía adecuado usar una interpolación polinomial? Generalmente hemos trabajado grado, hasta grado 10, 11, sin muchos problemas. Yo creo que la frontera está por arriba de los 10. Entre los 10 y los 15 está como que la frontera. En algunos casos, un polinomio de grado 10 es relativamente estable, a veces hasta uno de 12, 13, y en algunos otros casos desde el 10, 11 ya están oscilando. Entonces, entre 10 y 15, y si tú ves que ya oscila, mejor lánzate una recta de regresión. Aunque en lo general las rectas de regresión funcionan muy bien para muchas observaciones, ¿de acuerdo? En general por arriba de 30 funcionan perfectamente. Entonces ahí sí va a ser como que, pues calcula tu polinomio de interpolación, calcula tu recta de ajuste y según las necesidades de tu problema es con el que te quedas. ¿Vale? Hay dos temas que vamos a ver. Por un lado, la interpolación. Por otro lado, la regresión o el ajuste, que tiene un enfoque diferente, ¿de acuerdo? Pero en general, son pocas observaciones. Haz de cuenta que tú tienes un experimento donde tomas algunas medidas, ¿de acuerdo? No sé, estás eh, midiendo concentraciones de sales dependiendo de la profundidad del lago. Y pues no puedes ir midiendo en todos los lugares. Entonces mides en algunos puntos y la curva de interpolación te permite aproximar los valores intermedios, esos que no calculaste. Esa es la idea de la interpolación. Si no puedes hacer muchas observaciones, entonces una curva de interpolación te va a ayudar bastante. Una recta de regresión te permite hacer lo mismo, pero la recta de regresión, a diferencia de la curva de interpolación, ¿vale? No está obligada a pasar por los puntos, ¿de acuerdo? Lo que busca una recta de regresión, o bueno, una curva de ajuste, ¿sale? Es que tú tienes tu serie de observaciones, ¿de acuerdo? Algo así. Y tú vas a buscar una curva que ajuste a los puntos mediante algún criterio, ¿de acuerdo? ¿Sale? Este ajuste nosotros lo vamos a hacer por regresión polinomial.
Las ventajas de la regresión polinomial es que es de mucho menor grado el que tú puedes proponer como solución, ¿de acuerdo? Mientras aquí estás forzado a que el grado va a depender del número de observaciones, tú aquí puedes decidir cuál es el grado del polinomio que a ti te puede servir. Por contra, ¿de acuerdo? No está obligado a pasar por todos los puntos. Es una curva más suave, pero tiene ciertos errores que eso se pueden medir, donde la recta roja es lo que tú estimaste y los puntos negros son tus valores reales. Entonces, estas distancias moradas que estamos trazando serían los errores, ¿de acuerdo? Nosotros para calcular la regresión polinomial utilizaremos una técnica que se llama suma de mínimos cuadrados, donde lo que vamos a hacer es sumar los errores elevados al cuadrado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a buscar es que esta suma sea mínima. Los coeficientes que nos permitan hacer que esta suma de errores cuadrados sea mínima son los que vamos a utilizar para la regresión polinomial que estemos proponiendo. Son dos enfoques completamente diferentes. Aquí obligamos a pasar al polinomio que tracemos por todos los puntos, ¿sale? Mientras que acá aceptamos un error. El problema es que aquí estamos forzados a tener un polinomio de cierto grado por el número de observaciones y aquí nosotros podemos proponer el grado del polinomio que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Y si no sabemos bien qué grado de polinomio podemos utilizar o qué grado de polinomio debemos utilizar, podemos utilizar algunos criterios de información. Esto de los criterios de los criterios de la información no viene en su temario, pero no es un tema muy difícil. Y si lo logran, no tanto aprender, sino que lo logran utilizar, es un tema que se ve en maestría, pero no es difícil de calcular, ¿de acuerdo? De hecho, es muy, muy sencillo. Pero pues supuestamente es algo que deben de aprender, que algunos deberían de aprender en posgrado. La verdad es que no lo ven ustedes, pero en algún momento si llegan a utilizar modelos para algo, los criterios de información les pueden servir y la verdad es que vamos a ver cómo se aplican y va a ser relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Entonces son los dos enfoques, por eso es que los vamos a ver juntos. Primero vamos a ver cómo calculamos polinomios de interpolación. Después veremos cómo hacemos regresión polinomial y propondremos algunos casos para que lo trabajemos, ¿de acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No, profe. No, profe. Ok, bueno, en principio no podrían tener muchas dudas porque pues, no hemos hecho nada más que platicar de qué vamos a tratar en esta unidad, ¿de acuerdo? Ok, vamos a empezar trabajando con la interpolación polinomial, ¿sale? Vamos a trabajar el primer tema que son polinomios de Lagrange. Lagrange. Así como la canción de ZZ Top, Lagrange. Ah, pero qué falta de respeto la mía, ¿eh? Es con mayúscula, Lagrange. Ok. Lagrange dice, bueno, tengo varios puntitos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tengo varios puntitos por acá. Una de las cosas que voy a pedir de esos puntos es que ninguno de los valores de la variable independiente se repita. Vamos a decir que es x y f de x, donde x es nuestra variable. Entonces tenemos nuestra observación x1, f evaluada en x1 o nuestra observación f1. Es más, vamos a llamarla y solo por eso. ¿Vale? Y, que es nuestra variable dependiente, entonces sería y1. Tenemos nuestra x2, y2 y así hasta nuestra xn, yn. ¿De acuerdo? Y una de las cosas es que
XY es diferente de XJ, si Y es diferente de J. Es otra forma de decir que no se repite ninguno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lagrange dice, bueno, vamos a construir el polinomio por pedacitos. ¿Vale? Quiero primero construir una expresión, ¿sale? Vamos a llamarle un polinomio L o una expresión L, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle L1 de X, de tal forma que tenga esta estructura. Que valga X, que valga 1, si el valor que sustituyo en X es X1. Que valga 0, si X es igual a un X, XY con Y mayor, mayor que 1, pero menor o igual que N. ¿De acuerdo? Y que tome el valor que se le dé su gana en cualquier otro X. ¿De acuerdo? ¿Vale? Quiero que cumpla esas dos condiciones. ¿Vale? Entonces, empecemos con esta parte. Si nosotros sustituimos L1 en X2, necesitamos que sea 0. ¿Sale? Entonces, ¿qué número ¿qué número tendríamos que utilizar para cancelar X2 mediante una operación de suma o resta? Menos X2. Menos X2. ¿Sale? Entonces, si nosotros logramos hacer que L1, no, dejemos el 0, que L1 de X tenga esta forma cuando sustituimos en X2, pues ya valdría 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues sería ideal tener esta expresión, ¿sale? Porque así al sustituir X2, esto valdría 0. Pero por otra parte, necesitaría que también lo cumpliera con X3. ¿Sale? Si yo sustituyo X3, pues esto no es 0 porque X2 es diferente de X3. Sin embargo, sí sabemos que el producto de varios números es 0 si al menos uno de los números es 0. Entonces, si yo estuviera multiplicando aquí la expresión, una expresión que dependa de que aquí valga X3, ¿sale? Al multiplicarla por esto, si esta parte es 0, pues desaparecería, ¿de acuerdo? ¿Qué número podría de poner aquí restando? Un X3. Un X3 menos X3. Y así, si sustituimos X2, sería X2 menos X2, esto sería 0. Sería X2 menos X3, esto quién sabe, pero como esto es 0, 0 por cualquier cosa, pues esto es 0. Ahora, si vale X3, pues esto sería, quién sabe qué sería, pero esto sería X3 menos X3 y se volvería 0. ¿De acuerdo? ¿Qué creen que pase si evalúo si ahora pienso en evaluar en X, y? Pues tendría que poner un factor que fuera X menos XY. Todos estos sería XY menos X2, XY menos X3, XY menos X4, hasta este que sería XY menos XY, que sería 0. Y 0 por cualquier cosa, pues es 0. Entonces, en general,
Tendría que repetirlo hasta xn. Y así, no importa cuál de todos estos sustituya. El producto de todos ellos, ¿sale? O bueno, no importa cuál de todos ellos sustituya, el resultado siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Ya terminamos con esta condición. Ahora me falta esta. Y ahí es cuando viene la segunda parte de las ideas de esta cosa. Dice, bueno, ¿qué pasa si sustituyen x1? Necesitamos que esto sea 1. Aquí lo que tendría es x1, 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 x1. ¿Cómo hago que todo esto valga 1? Dividiendo ¿no? entre lo mismo. Dividiendo entre lo mismo. Entonces todo esto entre x1 menos x2, x1 menos x3, x1 menos xy y x1 menos xn. ¿Sale? Esto daría 1 si sustituimos x1. Y lo mejor es que como es un factor dividiendo, sigue valiendo 0 si sustituimos cualquiera de estos. Y vale lo que le dé su gana si no es ninguno de estos valores. ¿Vale? ¿Por qué nos interesa que valga 1 si sustituimos x1 y que valga 0 en cualquier otro caso? Porque lo que queremos hacer es que pase por este punto, por el punto x1, y1. ¿De acuerdo? Si evaluamos en x1, pues pasa por el 1. Ahora, ¿cómo hago que pase por y1? ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto vale si evalúo en x1? 1. ¿Qué número tendría que ¿Por qué número tendría que multiplicar a y1 a 1 para que nos diera y1? Sí. ¿Qué número tendría que multiplicar a 1 para que nos diera y1? Y1. Y1. ¿Vale? Entonces, y1 por L1 de x, ¿sale? Esta expresión vale y1 si x es igual a x1. Vale 0 si x es igual a xy con y mayor o igual que 2, pero menor o igual que. ¿De acuerdo? Ah, es que ya me acordé porque se ve raro. Es que puse un 1. 1 si es mayor que 1, pero menor o igual que n. Y vale lo que se le dé su gana, ¿de acuerdo? En cualquier otro caso. ¿Ok? Luego entonces, este L1, ¿vale? Y ya está obligado, es un polinomio que está obligado a pasar por aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué haga? Pero en todos los demás valores vale, en este vale 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Quién sabe qué haga en todos los demás? Pero en todos esos vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, uno de los resultados que deben de saber es que si suman dos polinomios, el resultado es otro polinomio. Entonces lo que estamos haciendo es construir el polinomio de Lagrange
o un polinomio que está obligado a pasar por todos esos puntos, ¿sale? Con esta estructura, L1X. Tenemos que crear la estructura similar para obligar que este polinomio pase por Y2 cuando se evalúe en X2. La ventaja es que en Y2, si nosotros evaluamos esto en X2, ¿sale? Esto sería Y1, L1 evaluado en X2, ¿sale? En estos momentos, esto pues no aporta nada porque valdría 0. Y solamente aportaría la sección que construyamos para obligarlo a pasar por Y2. ¿Vale? Esa es la idea de construir este pedazo de esta forma, que no aporte para que podamos construir otro polinomio que esté obligado a pasar por Y2, de manera similar a como construimos este. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, pero por el momento pues, vamos a detenernos hasta aquí. Piensen cuál es la modificación que tenemos que hacer, ¿sale? Y en la próxima sesión vemos esto, ¿de acuerdo? Mientras váyanle pensando.